Hoy tendremos un programa muy interesante en Viernes de Misterio. Hablaremos de unas rocas metamórficas milenarias de los padres de la Gran Bretaña y además de historias de mensajes de botellas. Y en el tema OVNI hablaremos de avistamientos OVNIs en el espacio. Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Muy buenas noches, esto es Viernes de Misterio. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. Este es nuestro último programa antes de haceros el especial del Ufology World Congress, quinta edición. Ya queda poco. En este programa hablaremos de unas misteriosas piedras metamórficas de la Gran Bretaña, que son un monumento megalítico patrimonio de la humanidad. Y luego Alan continuará comentándonos unas historias realmente increíbles sobre mensajes escritos y enviados en una botella tirada al mar, que recorren asombrosos viajes. Y Rachel nos comentará cómo los ovnis pueden ser vistos también en el espacio. Nos trae hechos reales vividos por los tripulantes de transbordadores espaciales. ¿Qué es Stonehenge? Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos más famosos de Inglaterra y del mundo. Fue construido por gente autóctona del lugar, según las evidencias aportadas por el carbono 14, que explica que uno de los monumentos más emblemáticos de la Gran Bretaña, de la Edad de Piedra, nació en tres fases distintas entre 3100 a.C. y el 2000 a.C. Este fue, sin duda, un enorme proyecto que involucró a cientos de personas, utilizando solo herramientas primitivas. Los conjuntos de piedras erguidas de Stonehenge están formados por grandes bloques de rocas sedimentarias e ígneas, distribuidos en 4 circunferencias concéntricas. En la zona exterior, de 30 metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectangulares de arenisca. Originalmente estaban coronadas por dinteles, quedando hoy en día solo 7 en su sitio original. Dentro de esta hilera exterior se encuentra otro círculo de bloques más pequeños de arenisca azulada. Este encierra una estructura con forma de herradura construida con piedras de arenisca del mismo color. Dentro de ella permanece una losa de arenisca mizánea, conocida como el altar. Todo el conjunto está rodeado por un foso circular que mide 104 metros de diámetro. Dentro de este espacio se alza un bancal en el que aparecen 56 fosas conocidas como los agujeros de Abriu. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad que tuvo esta construcción de este gran monumento se ignora, pero se supone que se utilizaba como observatorio astronómico, que servía para predecir las estaciones. En el solsticio de verano, el sol salía justo atravesando el eje de la construcción, lo que hace suponer que los constructores tenían conocimientos de astronomía. El mismo día, el sol se ocultaba atravesando el eje Booth-Hatch, donde se han encontrado multitud de huesos de animales y objetos que evidencian que se celebraban grandes fiestas, probablemente al anochecer.
Aquí tienen lugar celebraciones como las del solsticio de verano en junio. Se trata de un día de gran importancia, particularmente entre las comunidades druidas y paganas, que suelen acudir todos los años para ver el sol detrás de la famosa Hill Stone. El conjunto megalítico de Stonehenge y sitios relacionados fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Así como en los otros edificios prehistóricos, la construcción sigue la llamada de la proporción áurea, cuya relación se establece en el ancho de la herradura de megalitos de 3 piedras grises, azuladas, y el diámetro del círculo pagano o druida. Recordemos que el número áureo, también llamado número de oro o número de Dios, es un número algebraico irracional que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no como una expresión aritmética, sino como una construcción geométrica. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los flúsculos de los girasoles. Además, teorías más disparatadas hablan que, al igual que las pirámides de Egipto, Stonehenge fue levantado por fuerzas extraterrestres. Por eso piensan que fueron los extraterrestres los que teletransportaron esas piedras para crear lo que sería un tipo de receptor magnético, que les serviría de alguna forma como faro o guía de referencia o centro de comunicaciones en sus paseos terrícolas. Los aficionados a esta teoría relacionan Stonehenge con los famosos círculos de las cosechas o crop circles de las regiones cercanas. Otro día hablaremos de ellos. Y ven incluso un mensaje subyacente de esas entidades ajenas a la Tierra. Ese mensaje sería destinado para la humanidad, que algún día estaremos en condiciones de codificar. Y ahora, una noticia de esta semana. Comienzan en Stonehenge las primeras obras de restauración en 60 años. El monumento Stonehenge, aunque mantiene intacta su magnificencia, las piedras que dan forma al círculo, conocidas como dinteles, están dañadas debido a la erosión. También debido a las inclemencias del clima y algunos trabajos de restauración que se llevaron a cabo en los años 50. Esta obra protegerá las características que hacen que Stonehenge sea tan distintivo y ayudará a que siga resistiendo, como dicen ellos, la prueba del tiempo y el clima de la llanura de Salisbury, para poder permanecer en pie durante unos cuantos cientos de años más. Una de las piedras más estropeadas es la que ha sido numerada como 122, que hace más de un siglo, en 1900, se cayó y se agrietó. Además, también en el año 1958 se utilizó hormigón para arreglarla, una solución que, según los expertos, no ha sido la más apropiada, ya que dicho material también sufre grietas, incluso llegó a caerse a trozos. En un acto cargado de simbolismo, el hijo del arquitecto que dirigió las obras en 1958 colocará en estos días una moneda de 2 libras acuñada para la ocasión dentro del cemento de cal que se usará esta vez para reparar las piedras. Precisamente este hombre, cuando tenía 8 años, colocó una moneda debajo de una de las grandes rocas, mientras acompañaba a su padre en la obra. ¿Nos vamos de viaje? Mensaje en una botella. Las posibilidades de que mensajes lanzados al mar, encerrados en botellas, lleguen a una costa a miles de kilómetros de distancia y que además pudieran ser leídos por otras personas son verdaderamente
escasas. Lo más probable es que den vueltas por el inmenso océano, sin llegar nunca a un destino concreto. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué la gente sigue haciéndolo? ¿Por la necesidad innata de comunicarse y ser escuchados? ¿Por romanticismo? ¿Por optimismo? ¿O porque simplemente al ser humano le gustan los retos? Además, ¿por qué no vamos a pensar que nuestro mensaje pueda dar la vuelta al mundo y llegar a un destinatario al que seguramente le haga una ilusión inmensa? Los mares y océanos son enormes, por ello nos podríamos plantear otra pregunta. ¿Qué posibilidades tenemos de que al tirar una botella al mar, ésta sea recogida a miles y miles de kilómetros? Como es normal, la mayoría acaban dando la vuelta al mundo sin apenas tocar tierra. Pero se han dado algunos casos sorprendentes, y además muy bien documentados, en determinadas historias que despiertan nuestro asombro. Frágil como es, una botella bien cerrada es uno de los objetos más marineros del mundo. Los huracanes y las grandes tempestades pueden hundir grandes barcos, pero la mayoría de los envases de vidrio no hay quien los hunda. El uso de las botellas también han sido utilizado para fines científicos, tales como predecir los movimientos de las mareas negras, las minas e incluso los bancos de peces. En este sentido, es imposible predecir la dirección de una botella. En una ocasión se hizo un experimento lanzando 2 botellas a la vez en la costa de Brasil. Una de ellas apareció en la playa de África, mientras que la otra arribó a las costas de Nicaragua. Como es lógico, las corrientes marinas son el factor determinante para ello. Muchos de los casos curiosos sobre este tema, a modo de ejemplo, podríamos comentar que en 1953 una botella fue hallada en Tasmania y una señora reconoció la letra de su hijo, que había muerto poco después de lanzarla al agua 35 años antes, cerca de Francia. El buque escuela español Juan Sebastián Elcano, perteneciente a la Armada Española, practica una bonita costumbre. Todos los días a las 12 de la mañana, los guardias marinas envían un mensaje en una botella con la fecha y posición del barco. Su propósito es averiguar si alguien lo encuentra en alguna playa del mundo. Se cuenta que en uno de los viajes, y después de 330 días de haber sido lanzada, recibieron una carta con una feliz contestación que decía concretamente: Hola, soy Edras, del país de Belce. Encontré su carta en una botella en las playas de Ambergris, calle Belice, o sea, San Pedro de la Isla Bonita. Me complazco enviarles una carta de vuelta. ¡Yujú! Dentro del campo romántico podríamos contar una bonita historia de amor. Se trata de Paulina y Ake Viking, un aburrido joven marinero sueco. Mientras navegaba en alta mar, decidió lanzar una botella con un mensaje pidiendo a cualquier chica que la encontrara que por favor le respondiera. De esas casualidades de la vida, el padre de Paulina, un pescador siciliano, continuó con lo que pensaba que era una broma y se la entregó a su hija para que ésta le devolviera otro mensaje por el mismo medio. ¿Os podéis imaginar el resultado? Ake visitó Sicilia y acabaron casándose. Pero posiblemente uno de los casos más impresionantes haya sido el de Shunsuke Matsuyama, concretamente un marino japonés que naufragó con 44 compañeros en 1784, poco antes de que él y sus compañeros murieran de hambre en un arrecife de coral del Pacífico. Matsuyama escribió en una botella un breve relato de su tragedia en un pedazo de madera, lo selló y la arrojó al mar. La botella estuvo durante 151 años a la deriva, hasta que finalmente en 1935 arribó a la costa del pueblo donde curiosamente había nacido nuestro personaje. Un caso impactante cuanto menos.
Se cree que el viaje más largo hecho por una botella, a la que se puso el nombre que todos conocemos de un barco y una ópera conocida, el holandés errante, fue lanzada por primera vez por parte de una expedición de científicos alemanes en 1929, en el sur del Océano Índico. En el interior había un mensaje que se podría leer sin romper la botella, pidiéndole al que la encontrara que lo notificase y la lanzara de nuevo al mar. Arribó a las costas de América del Sur. Allí se encontró, se informó del hallazgo y fue arrojada de nuevo. Posteriormente se trasladó hacia el Atlántico. Luego fue a parar al Océano Índico, pasando por más o menos el lugar donde se había lanzado, y volvió a aparecer en la costa de Australia en 1935. En total tardó 2 años en realizar este viaje, un promedio de velocidad más que respetable. Si tratamos de encontrar cuál fue la botella más antigua encontrada, tendremos ciertos problemas, pues muchos afirman haber encontrado los más antiguos mensajes. Por ejemplo, 3 pescadores alemanes recogieron en el mar Báltico una carta escrita hace 101 años, en un recipiente de vidrio, cuando quedó atrapado en sus redes mientras faenaban, a 2 kilómetros de la costa, del faro de Kiel. Pero hay muchos otros casos. Como podéis ver, el tema no es científico, pero sí unido a la tradición marinera y de un gran interés general. Nosotros este 1 de enero de 2021, el día de Año Nuevo, lanzamos 2 botellas con un pergamino dentro, con un pequeño texto y nuestro contacto, tanto postal como electrónico, en español y en inglés. Hasta la fecha no han respondido. Si alguien lo hace, prometemos contarlo en el programa. ¿Y vosotros? ¿Habéis probado? ¿Habéis tenido respuesta? Durante los viajes espaciales hechos por el hombre, han habido multitud de contactos con ovnis, pero muchos de ellos han sido censurados de manera oficial, e incluso se les ha prohibido a sus tripulaciones hablar de ello. Con el paso del tiempo, muchos de estos sucesos han pasado al olvido. En cambio, otros han salido a la luz. Y finalmente algunos de estos astronautas han terminado hablando y contando sus extraordinarias experiencias, allí fuera, en el espacio. Hoy vamos a hablar aquí de 3 de estas experiencias vividas en 3 expediciones espaciales, que a día de hoy están perfectamente documentadas y que resulta difícil revocar su fiabilidad y veracidad. Hablaremos de 2 misiones del Apolo y de lo vivido por la tripulación del Atlantis 115. Apolo 10, 18 de mayo de 1969. El Apolo 10 fue la 4ª misión tripulada del programa Apolo y la previa al famoso Apolo 11, del que hablaremos luego, en la que finalmente se consiguió pisar la Luna. En ella viajaban 3 tripulantes, el comandante Thomas Stanford, John Young y Eugene Cernan. Con ella se consiguió situar por primera vez el módulo lunar y acercarse a la superficie lunar a solo 14 kilómetros. Justo cuando sobrevolaban el lado oscuro de la Luna, escucharon un extraño ruido. Estos sonidos fueron grabados por el Centro de Control de Houston y quedaron archivados. Pero tenemos las conversaciones que mantuvieron estos 3 tripulantes entre sí al escuchar este sonido.
y lo describían como una extraña música que provenía del espacio. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that whistling sound? Richard. Yeah, it sounds like, outer space time music. Aquí comenta Cernan. Esa música suena como del espacio exterior. ¿No es cierto? ¿Escucharon también ese silbido? Stafford le contesta sí, y Cernan dice ¡wow! En el módulo de mando les pregunta ¿escucharon ese sonido? Y Cernan vuelve a contestar sí, suena como una música rara del espacio exterior. Los 3 astronautas juzgaron este fenómeno como muy extraño y debatieron si debían informar o no a sus superiores en el centro de control, sobre todo por temor a no ser tomados en serio y comprometer sus futuras oportunidades en vuelos espaciales. La agencia espacial explicó estos sonidos como interferencias entre las radios situadas en el módulo lunar y en el módulo de comando. Sin embargo, esta explicación fue puesta en duda por el astronauta del Apolo 15, Alfred Gorner. Por otro lado, se especuló con que este sonido podía tratarse de alguna aeronave de origen extraterrestre maniobrando en la zona. El famoso Apolo 11. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. El Apolo 11 despegó a las 13:32 desde el Cabo Cañaveral, en Florida, el 16 de julio de 1969. 4 días más tarde, el 20, llegó a la Luna, a las 20:17. Es quizás esta la misión más importante del programa Apolo, ya que con ella el hombre pisa por primera vez la Luna. Sus tripulantes eran Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Durante esta misión hubieron 2 momentos importantes en cuanto a la observación de fenómenos extraños. En 1977, la revista científica Science Digest publicó un artículo donde explicaba cómo la tripulación del Apolo 11 durante la primera vuelta a la Luna, antes de posarse sobre ella, informaba desde el interior del transbordador de un avistamiento de una masa de energía inteligente. Sin embargo, de esto no se tuvo constancia en su momento, sino hasta 8 años más tarde en la publicación de esta revista. Pero ahora llega lo importante. Todo el mundo vivió en vivo y en directo cómo fue el aterrizaje en la Luna. Estamos hablando de 600 millones de telespectadores, una quinta parte de la población mundial por aquel entonces. Vieron cómo los 2 astronautas, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, bajaron del módulo lunar y pisaron por primera vez la Luna. Fue entonces cuando Neil Armstrong dijo su famosa frase: Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Sin embargo, durante esta retransmisión hubo un silencio de 2 minutos, donde los telespectadores se quedaron sin ver nada ni oír nada. Se achacó este fallo a un sobrecalentamiento de una de las 2 cámaras. Tras estos 2 minutos se volvieron a tener imágenes del astronauta caminando sobre la superficie lunar. ¿Pero qué pasó realmente? Se cree que la comunicación fue interrumpida conscientemente debido a los hechos que estaban allí viviéndose. Los operadores de radio que recibían las señales transmitidas desde el Apolo 11 a la sede central de la NASA en Houston interceptaron lo que allí estaba ocurriendo. Esta conversación entre Armstrong, Aldrin y Houston salió a la luz tiempo después. Cuando Armstrong estaba sobre la Luna, observó algo. Quiero que estéis atentos a esta conversación que vamos a poner a continuación. La iremos traduciendo poco a poco para no perder detalle. Es realmente impresionante. Desde que estudié este caso no me lo he podido sacar de la cabeza. Y ahora os presentamos aquí el caso para que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones. Como es de suponer, todo fue negado por la NASA y por los medios de comunicación, aludiendo de que se trataba de un montaje. Pero no es así. Tenemos que pensar que por aquel entonces no se tenían los avances tecnológicos de nuestra era para poder modular las voces, ni hacer esta transmisión tan perfecta como es. Serían entonces unos genios si así fuera. Las voces de los astronautas y del controlador de la base de Cabo Cañaveral en la NASA son absolutamente idénticas a la de los audios oficiales mundialmente famosos y difundidos. Por otro lado, este audio combina perfectamente con los varios minutos de silencio que se puede comprobar en el metraje original. Cuando estos astronautas pisaron por primera vez la superficie lunar, una de las primeras palabras de estos astronautas fueron totalmente increíbles, hasta espeluznantes, que incluso sorprendieron a los técnicos de tierra. Ellos observaron algo totalmente desconocido, que les hizo arrojar de inmediato estas palabras que quedarían inmortalizadas a través de estas grabaciones. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. Okay, I just checked getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. Dice Houston: puedo ver que estás bajando por las escaleras. Ten cuidado, en ese último escalón. Si te tropiezas, ahí te va a costar ponerte en pie. Y le contesta Armstrong: ¿me estás copiando? Y queda en silencio. Está todo bien. Estoy saliendo del módulo. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Dice Houston: es hermoso. Y Armstrong alega: esto es una belleza. Se parece mucho a lo que vendría siendo un desierto de los Estados Unidos, ligeramente distinto, pero es muy bonito. Y se produce un corte de la señal. We have some explanation for that. We have none. Don't worry. It's
Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Dice Houston, no la tenemos. Se refieren a la señal. Pero no se preocupen, continúen con el programa. En ese momento se oye a Aldrin decir: ¡Oh cielos! Esto es realmente impresionante. No se lo podrían imaginar. Houston, afirmativo, sabemos acerca de eso. Tranquilos, ustedes vayan en el sentido opuesto. Vayan hacia el otro lado. Y le contesta Aldrin: ¿pero qué es? Es auténticamente algo espectacular. Dios, ¿qué es eso? Pero, Dios mío, ¿qué es eso? Houston le contesta e insiste a que cambien a una frecuencia de alta seguridad. Tango, tango. Desde el Apolo continúan con su asombro y continúan hablando. Oh, esto es una forma de vida. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this kind of ridge should, pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? Go tango. Tango. Houston. Roger, lo sabemos. Estamos al tanto. Pero cambia la comunicación. Bravo tango, bravo tango. Selecciona Jezebel. Jezebel. Aldrin contesta: afirmativo, pero esto no es de creer. Continúa con bravo tango, bravo tango. Aquí se corta la comunicación y al restablecerse continúa. Dice Aldrin: estas son cosas gigantes. No se trata de una ilusión óptica. Nadie creerá esto. Houston, ¿qué? ¿Qué diablo está pasando? ¿Qué pasa? Hemos visto a algunos visitantes, repito. Hemos visto a algunos visitantes. Ellos estuvieron aquí y los instrumentos de comunicación han fallado. Repitan la última información. Digo que hay otras naves espaciales. Se están alineando al otro lado del cráter. Repita. Mis manos están temblando. Dios, si estas malditas cámaras no han recogido nada, ¿entonces qué? ¿Han recogido alguna cosa? No tenía ninguna película a mano. Control. Han aterrizado aquí. Aquí están. Y nos están viendo. ¿Los espejos los han puesto? Sí, están en el lugar correcto. No obstante, quien hizo las naves, sin lugar a dudas, puede venir mañana a eliminarlos. Bien, esta frase indica la frustración de no poder haber conseguido más imágenes de todo aquello que ellos estaban viviendo. ¿Os imagináis lo que pudieron haber sentido estos astronautas? Estar a solo unos metros de aquello desconocido. Tal y como dijo Aldrin: Dios mío, pero si existen realmente es algo fantástico. Nunca hubiera imaginado que existiera una cosa así. Durante estos momentos, a Neil Armstrong se le registró una frecuencia cardíaca de hasta 150 pulsaciones por minuto, en ese preciso momento cuando estaban observando aquellas naves. En 1975, Maurice Charlemagne, ingeniero de comunicaciones retirado de la NASA, publicó un libro. Se llamaba Nuestros antepasados cósmicos. En él cuenta cómo antes de que Armstrong pusiera su pie sobre la Luna, dos ovnis sobrevolaban sobre su cabeza. Su compañero Aldrin tomó varias fotografías que fueron publicadas en junio de 1975 por la revista Modern People. Estas fotografías las hemos subido esta semana pasada al Instagram. Comentó, además, en su libro, que aquel avistamiento de los ovnis aterrizados al otro lado del cráter en la Luna fue considerado como ultra secreto por la NASA y mandó, o más bien ordenó a la tripulación a que guardara silencio absoluto sobre este tema. Pero con el paso del tiempo, las cosas poco a poco han ido saliendo. Edwin Aldrin, en varias conferencias de prensa, muchos años después, comentó que efectivamente el Apolo 11 fue observado por un ovni durante su viaje a la Luna.
lo que da mayor credibilidad esta afirmación del propio astronauta a lo que escribió en el libro Chatelaine. Por otro lado, Neil Armstrong falleció en el 2012 a sus 82 años. Debió de haber sido muy difícil para él el haber mantenido el silencio durante más de 4 décadas. Eso explicaría su naturaleza reclusiva después de las misiones lunares. Se apartó del mundo y se recluyó en la más estricta intimidad, él y su familia. Fue conocido por no querer dar entrevistas y no querer debatir en temas que lo hicieron famoso. Sin embargo, en una conversación con un profesor en un simposio en la NASA, el profesor le preguntaba: ¿a qué te refieres cuando dices advertidos? Y Armstrong le responde: no puedo entrar en detalles, excepto para mencionar que sus naves eran muy superiores a las nuestras, tanto en tamaño como en tecnología. Realmente eran grandes y amenazantes. No hay duda de que la Luna es una estación espacial. Esta conversación, pese a lo importante que es su contenido, pasó al anonimato y con el tiempo fue sepultada en el olvido. Y finalmente hablaremos del Atlantis STS-115, un caso no menos importante. El 9 de septiembre del 2006, a las 11:45 am, despegaba el Atlantis desde el complejo de lanzamiento 3913 del Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida. El objetivo de esta misión era trasladar e instalar paneles solares en la Estación Espacial Internacional. Desde el principio del lanzamiento del transbordador, ya se empezaron a registrar extraños incidentes. Momentos antes del despegue ya se podían ver estos objetos voladores surcando el cielo. Y durante el despegue se puede apreciar en las grabaciones cómo dichos objetos vuelan muy cerca del transbordador, sin llegar a impactar con él. Pero realmente son imágenes impresionantes por su proximidad a la nave y lo bien que se ven. Estas imágenes las tenemos publicadas en nuestro Instagram. Una vez en el espacio, la tripulación se percató también de la presencia de estas naves. La tripulación informa al controlador de la misión que una estructura se mueve afuera de la nave y que la describen como muy luminosa. En la madrugada del 14 de septiembre, 5 días después de su despegue, la tripulación se encontraba instalando los paneles solares y se percataron de la existencia de extrañas naves que se encontraban surcando la atmósfera terrestre. Y luego, de repente, la comunicación se cortó. Una vez terminada la misión, los tripulantes informaron al centro de control de la presencia de estas naves, y fue necesario aplazar su regreso a la Tierra hasta confirmar que el transbordador se encontraba correctamente y sin daños que pudieran haber ocasionado esas naves. Una vez en la Tierra, un miembro de la tripulación, la astronauta Stephanie Sheen Piper, hizo una importante declaración en una rueda de prensa. You know, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like... Decía, era algo que, como ustedes saben, jamás se había visto. Y cuando finalmente atravesé la puerta, me di cuenta de que había algo diferente. Y pensé que eso no podía ser. Teniendo en cuenta la preparación que tiene el equipo y... En ese momento, mientras trataba de describir su experiencia, cuando vio aquellas naves volando alrededor del transbordador, no soportó el momento y se desmayó. Tras recuperarse, volvió a intentar continuar con su declaración, pero se volvió a desmayar por segunda vez.
y tuvo que ser atendida por el equipo médico. Tenemos que pensar que esta gente, los astronautas, son personas altamente cualificadas, tanto física como psicológicamente. Los expertos consideran que lo que le pasó a esta astronauta se conoce como el síndrome postraumático. Y esto ha sido todo por hoy. Vamos a terminar recordándoos nuestras formas de contacto. En nuestro correo electrónico viernesdemisterio@gmail.com o mediante Facebook e Instagram. También a través de nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 11 8818. Y también a los que nos seguís desde fuera de España, recordad poner el prefijo +34 delante del número. Y para escucharnos en las plataformas iVoox, Spreaker o YouTube. Aprovechamos para dar las gracias a nuestros seguidores que siguen aumentando cada día y eso nos alenta a seguir creando nuevo contenido. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos muy pronto en Viernes de Misterio.